Bienvenidos a Todo el Consejo de Dios, un programa con el cual estamos en este tiempo analizando el libro de Filipenses y en el día de hoy vamos a hacerlo en el capítulo 1, pero en los versículos 12 a 30 y para eso vamos a contar con los contertulios, pastores, hermanos que les gusta estudiar la palabra de Dios y que buscan la revelación de lo alto. Por eso pueden compartirnos estas verdades. Vamos a recibir a nuestro hermano Ángel Álvarez Monje, bienvenido. Hola. Bienvenido Ramón Ubillos y Bueno. bienvenido Miguel Díez. Y te voy a pedir, Ramón, si puedes leer Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 30. Sí, cómo no. Dice así la palabra: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en el pretorio y a todos los demás. A la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis presiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y con contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Bien, creo que una de las grandes afirmaciones, o varias de las grandes afirmaciones del apóstol Pablo están contenidas en este párrafo, pero creo que comienza mostrando que la situación no era una situación de privilegio, ¿no? Sí, de todos modos, es tremendo. Siempre en el Señor las situaciones de crisis pueden llevar a una persona a la depresión o a la victoria, ¿no? Y Él está diciendo su visión con respecto a su situación de prisión, es decir, esta situación que yo estoy viviendo es para beneficio del Evangelio. Habla de que los hermanos tienen más ánimo en predicar abiertamente el Evangelio, habla de que el solo hecho de su presencia en la cárcel está llevando a creer al mismo pretorio, es decir, a los soldados que están guardando el lugar y a muchos más, ¿no? Y a otros que hay por allá. De hecho, bueno, sea o no sea, ¿no?, la circunstancia, pero la estancia de Pablo en Roma conmocionó al Senado, conmocionó a la cúspide del Imperio Romano en su época. Él incluso tuvo el privilegio o la oportunidad de poder hablar con César, ¿no? Es decir, que sus prisiones, él incluso en las prisiones estaba dando gracias a Dios porque eran oportunidades para que el Evangelio pudiera ser transmitido. A veces cuando hay personas que
por lo que sea, caen enfermos, creyentes, ministros del Evangelio que están enfermos, algunos sí, otros no se dan cuenta de que están en una situación privilegiada para transmitir el Evangelio allí donde están. Porque no es lo mismo que un sano te predique el Evangelio que un enfermo que está en la cama de al lado a la tuya. No es lo mismo. No es lo mismo que un preso te predique el Evangelio que alguien que venga y luego se marcha a la calle después, ¿no? Es mucho más penetrante y mucho más efectiva la predicación y el testimonio de aquel que está al lado, y por eso Pablo habla de la oportunidad de las situaciones de crisis. Yo creo que es importante tener en cuenta eso. Ángel. Bueno, Pablo está animado aún en medio de la tribulación y animándoles a ellos a que efectivamente sean luz aún en las tribulaciones. Y él mismo está diciendo que precisamente lo que está ocurriendo por esa gracia que hemos hablado en otro programa, por ese poder maravilloso de Dios, es que en lugar de amilanarse, en lugar de debilitarse la Iglesia ante las tribulaciones de Pablo, ante las prisiones, lo que ocurre en la Iglesia y lo que ocurre en general en las iglesias es que reciben ánimo sobrenatural. Dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Aquí se está hablando, por supuesto, de un evangelio comprometido. Este evangelio no es el evangelio de algunas modas teológicas, ¿no? de todo maravilloso, todo tiene que ir muy bien y todo tiene que ser éxito. Es el evangelio profundo, el evangelio que a pesar de la tribulación somos luz al mundo. Es más, que incluso cuando viene la tribulación, Dios nos da un poder especial para predicar con mayor denuedo. Es lo que está diciendo y les está animando a que sigan en esa línea porque ellos lo están haciendo. Y por supuesto, Pablo enfatiza que son conscientes de que está preso por causa de Cristo. Es decir, no está preso porque es un delincuente, porque efectivamente entonces todo el testimonio se acabó. No, es que por amor a Cristo le han metido preso y eso está produciendo un revulsivo espiritual, un decir, sí, pues vamos a seguir predicando, vamos a seguir orando, y está produciendo un avivamiento realmente. Entonces, también me sorprende ver cómo lo que para nosotros a veces es una situación terrible puede ser causa de un avivamiento. Porque lo que está dando a entender en estos versículos es que precisamente por las prisiones se están animando a predicar más y se está predicando el Evangelio. Incluso ha llegado hasta la casa, pues no sé si efectivamente el pretorio se está refiriendo a la casa de César o se está refiriendo simplemente al lugar donde están las autoridades romanas y todo lo que implica, pero de una manera o de otra hasta ellos están siendo conmovidos por el mensaje. Me llama la atención y me agrada porque la Biblia es muy clara. La Biblia nos enseña que no siempre todo va a ir muy bien para nosotros, pero aunque vaya mal para nosotros, Dios es sobrenatural, es poderoso y puede retornarlo para bien. Al final lo que dice la palabra de Dios, todas las cosas ayudan a bien. En este caso, eso que probablemente el diablo lo que quería era traer desánimo, depresión, angustia, desesperación generalizada, lo que está es produciéndose por el Espíritu Santo lo contrario, un despertar al evangelismo, a la luz, y muchos se estaban convirtiendo. Así que, gloria a Dios, ¿no? Que en la tribulación, en las pruebas, podemos ser aún mucho más, hasta más valiosos para Dios y más eficientes. Gracias a Dios porque muchas de las epístolas escritas por Pablo en la cárcel nos edifican, pero quizás Dios tuvo que permitir a veces ese tiempo de cárcel para revelarle cosas que hoy para nosotros son maravillosas, ¿no? Es decir, Dios tiene propósitos. Yo lo que veo es que Dios tiene un propósito que cumple y que lo va a hacer en los momentos buenos, pero también en los momentos malos. Evidentemente lo que está diciendo es que da gracias a Dios por esas dificultades, por sus prisiones, porque han redundado en beneficio, no en lamentaciones y lloriqueos ni suyos ni de otros, aunque puedan participar de sus sufrimientos emocionalmente, pero todas las manifestaciones de avivamiento han venido unidas a la gran tribulación, a tribulaciones, todas. Y los mártires, dice que la sangre de los mártires riega la revolución santa, ¿no? Y también esa frase la han usado los revolucionarios para otras revoluciones humanas, idealistas, etcétera, ¿no? Y
lo que sucede también es que en el valor de un responsable, de un dirigente, el Espíritu Santo infunde ese valor a sus seguidores, porque el valor lo produce el Espíritu Santo, ¿no? Pero no cabe duda de que yo diría que es la honra y gloria de Dios a través de ese valor de la fe. Pues a Josué le dice: solo que te esfuerces y seas valiente. Evidentemente el valor, y Pablo está diciendo que ese valor de afrontar ese sufrimiento, si lo hubiera afrontado con depresión, como tú has dicho, que les pasa a algunos cuando están en crisis, y se pues entra, que es la forma natural de actuar. ¿Por qué me permites esto, Señor? ¿No te he servido yo a ti? ¿Por qué me estás permitiendo que me pase esto, ¿no? Entonces, esa actitud del valor de Pablo y Silas en la cárcel, después de haber sido azotados en lo más profundo de las mazmorras, encadenados y cantando alabanzas al Señor, eso fue gloria bendita. Y eso infundió una sorpresa tremenda y desató, diríamos, o atrajo la manifestación del poder del Espíritu Santo, porque eso honra a Dios. Pues Dios honra la fe honra a Dios y Dios honra la fe. Y se contagia. Pero es que en todos, ¿qué sucede en las batallas, en las guerras? ¿Qué es lo que vemos? Cuando hay uno que se lanza a pecho descubierto y se enfrenta valientemente, aunque puedan matarlo, los demás se enardecen. Y aquí el testimonio de valor, de entrega, de espíritu de sacrificio, de gozo en medio de las tribulaciones, pues eso repite: gozaos en las tribulaciones, gozaos, alegraos. Pero Jesús ya lo dijo: gozaos y alegraos cuando os persigan y os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, porque grande galardón tenéis en el reino de los cielos. Es el sabor del martirio, de la persecución que produce el Espíritu Santo, que te da un valor. De nuevo, porque no cabe duda de que morir como murió Esteban, apedreado, pues no es un plato de gusto, pero Dios le dio un valor excelso para morir dando gloria y asombrando a todos, ¿no? Y todos los filipenses cobran ánimo, y los demás también. Podría ser que estuviera no en el petróleo de Roma, que podría estar en el petróleo de Éfeso o en el de Jerusalén. Evidentemente este es el problema, porque claro, como todo estaba dominado por los romanos, Claro, o en Cesarea la Marítima. Cuidado, que allí tuvo nada menos que el privilegio de predicar a Berenice, la reina, y al rey Agripa, y al gobernador, y a Festo. Entonces a mí me gusta mucho ir allí a Cesarea la Marítima y predicar en el sitio donde predicó Pablo, ¿no? En esa especie de Anfiteatro, ¿no? Anfiteatro, ¿no? Entonces, que tiene unas ruinas hermosísimas, ¿no? de esa tremenda ciudad, ¿no? Y que fue donde lo trasladaron. Pero ya llega con el antecedente de que Pedro había comenzado el evangelismo a los gentiles allí, porque por la visión que tuvo en Jope, de ir a hablar al centurión, que estaba en esa guarnición, ¿no? romana, ¿no? Entonces, qué hermoso es que un valiente arrastra, un valiente genera valientes. Eso sin duda. Y no tenemos más que ver, por ejemplo, David, la historia de David. Pues los demás se enardecen y vamos, y cuando David dice: ¿quién me diera a beber agua de la fuente de Belén? De la fuente de Belén, pues esos valientes se enardecen y se arriesgan la vida para ir a traerle agua de la fuente de Belén. Claro, está hablando también en términos espirituales. Esa fuente de Belén se llama Jesús, el manantial de agua viva, ¿no? Que debería de nacer en Belén, también donde él nació, porque curiosamente él era de Belén. Y bueno, pues esto es que no hay mal que por bien no venga. Cuando Dios nos permite sufrir, tiene un propósito. Bienaventurados sois. Pero hay que predicar ese evangelio de sufrimiento. Un verdadero líder contagia. Sí, ¿no? Sin duda. Ahora, hay líderes que contagian su temor. Todo se contagia. El temor más fácil que el valor. Sí, líderes pusilánimes. Claro. Ahora, lo importante entonces es encontrar un líder donde una persona vea la gracia y la unción de Dios
para ser liderados, ¿no? Porque si no, corro el peligro que me contagien el espíritu pusilánime. Está claro que aquí estamos hablando de la continuidad de la victoria, porque en la Biblia vemos a Pablo en momentos de tristeza y en momentos también de agotamiento. Es decir, no es que sea pecado entristecerte, no es que sea pecado en un momento determinado estar agobiado, porque a veces va a ocurrir. Es decir, la Biblia dice que tenemos lucha contra principados y potestades, y el propio Elías llegó un momento en el Antiguo Testamento donde ya no podía más, ¿no? Y gracias a la gracia del Señor, porque se quería hasta morir. Y si vemos en la propia vida de Pablo, sí vamos a verle momentos de tristeza, pero el denominador común, diríamos, es un hombre victorioso, que aún sabe remontarse de las pruebas, de las tribulaciones y levantarse con el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que realmente hace que estas personas sean, como decíais, contagiados. Evidentemente es por el poder del Espíritu, y también tenemos que ser realistas. Cuando Pablo está hablando aquí de gozo, también está hablando de un gozo sobrenatural, porque vamos a ver, en una prisión, sea la que sea, donde hay heces, donde hay ratas, estamos hablando de una prisión de hace 2000 años, no estamos hablando de una prisión europea, donde hay una oscuridad y tal vez una pequeña luz que viene de fuera, estamos convencidos que uno humanamente no puede estar feliz. Eso es algo sobrenatural. Y Pablo va a decir desde una cárcel, gozaos, otra vez os digo, regocijaos. ¿Por qué? Porque realmente está lleno de la victoria de Dios. Esto es sobrenatural, esto no es humano. Y evidentemente un líder tiene que ser un hombre victorioso, que no significa que no tendrá momentos de prueba y momentos de lágrimas, porque Jesús también llora. De debilidad. Exactamente. Entonces, porque podríamos dar la idea, tal vez, a nuestros amigos que nos ven, ¿no?, que estamos hablando entonces de que el líder tiene que ser casi Superman. No, pero ¿qué hacer en la debilidad? ¿No? Pues en la debilidad es clamar al Señor y pedir el socorro y esforzarse la gracia. Por eso le dice a su discípulo, como tú has dicho muy bien, esfuérzate la gracia. Es decir, ten en cuenta que de no hacerlo te vas a derrumbar en tu debilidad. Pero al esforzarte la gracia, el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué significa? Que Dios hace maravillas, milagros y prodigios en nuestra debilidad, en nuestra impotencia, en nuestro sufrimiento, en nuestra torpeza, en nuestra incapacidad. Y hay más torpeza que estar en una cárcel ahí metido con grilletes. Y ahí, en lo más profundo de la cárcel, ahí sí que estás impotente. Está total, claro. Estás la máxima debilidad. Entonces, el poder de Dios se perfeccionó y se manifestó sobrenaturalmente. Con su propio aguijón. La experiencia de Pablo que está diciendo, evidentemente, es que ha aprendido el valor del sufrimiento positivo, del sufrimiento por Cristo y por el Evangelio. Estoy puesto como defensor del Evangelio. Y eso me va a llevar a librar muchas batallas. ¿Y cuántas veces lo ha azotado? ¿Cuántas veces? Y se retrocedió. Imagínate tú que además, después de tantas persecuciones y tantos azotes y tantas cárceles, todavía se quiere ir a Jerusalén cuando le profetizan varias veces que así, porque agarran un cinto, le atan de pies y manos y dicen, así te van a llevar. Y dice, pues a pesar de eso, a pesar de mis prisiones, y no es que no tuviera la experiencia de prisiones, ya estaba ya más que maduro de palos y de prisiones. Diríamos casi, dice, pues este es un poco masoquista, parece que va buscando. No, lógicamente el Señor lo quería llevar hasta lo máximo del imperio, el emperador. Pues fíjate, ¿no? Dar testimonio a todos los niveles. Es interesante que la clave está en el propósito. Es decir, porque acabas de mencionar algo que es muy interesante. Los propios le están profetizando, que es otro contexto, pero nos habla en definitiva de esa victoria del hombre, del siervo de Dios. Le están profetizando, vas a sufrir, cuando llegues a Jerusalén te van a... Y él, sin embargo, tiene un propósito. El propósito es, tengo que ir donde Dios me ha dicho que vaya. Y es verdad que el Espíritu Santo está diciendo que va a haber tribulación, porque el Espíritu no se contradice. Claro. Pero yo sé que lo que me está diciendo es verdad, pero yo tengo un propósito, y ese propósito lo tengo que hacer. Yo voy a obedecer a Dios, y va al final eso a repercutir en una bendición, un avivamiento, en definitiva, en este caso, que llegase el poder de Dios a Roma de una manera sobrenatural. Yo creo que la clave está en el propósito. Quiero decir, cuando el diablo
consigue que nuestras tribulaciones o nuestras pruebas no entendamos o no creamos que hay un propósito de Dios, ahí es donde viene el profundo abatimiento. Porque, en definitiva, yo he escuchado personas decir, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, yo mismo lo he dicho en algún momento, no tan así, porque gracias a Dios no ha permitido tampoco que yo pasara estas cosas. Pero ese momento donde dices, ¿por qué está ocurriendo esto, Señor? Pero cuando el Espíritu Santo va mostrándote el propósito de las cosas, ahí tú tomas el ánimo, como dice aquí, ánimo en el Señor, dice el versículo 14. ¿Por qué? Porque realmente no es un despropósito. No es que el diablo te zarandea, te lleva, ahora estás en la cárcel y ahora te van a matar cuando quieran. No, es que Dios tiene el propósito en mi vida. Y Pablo lo tenía tan claro, que él mismo está diciendo, fijaos que por mis prisiones todavía se está produciendo ese tal avivamiento, que se está predicando el Evangelio, etcétera, etcétera. Porque él sabe que está en la perfecta voluntad de Dios. Yo le pido a Dios que me ayude y que nos ayude a que en todo momento tengamos claro que estamos en la voluntad de Dios, porque entonces vamos a vencer cualquier prueba. No nos quejemos entonces de cuando ese propósito implica un sufrimiento. Claro, los que padecen con Cristo reinarán con Cristo. Y os es necesario que a través de muchas tribulaciones entréis en el reino de Dios. Evidentemente, Pablo había visto el beneficio de cada vez que tenía un martirio, había un beneficio, pero un tremendo beneficio. Pero fíjate, desde que lo meten preso en Jerusalén, donde ya pudo debatir delante de todos los jefes del Sanedrín, donde lo meten preso y apela a César por ser ciudadano romano, para empezar ya implica a todos los poderes. Implica a todos los poderes más importantes de Israel y del mundo en ese caso. Roma y el poder eclesiástico de Israel. Y desde ahí, si vemos todo el periplo de ese último viaje de Pablo en ese sufrimiento, pues fíjate tú, toda la tripulación de un barco entera, todos, hasta los esclavos y todos, se convierten. Te los he entregado. Una vez tuve yo, cuando un avión donde yo iba parecía que se iba a estrellar, de repente dije, Señor, ¿qué es? ¿Que me vas a dar toda esta tripulación o qué? Toda esta gente que viene en el avión, ¿no? Dije, Señor, ahora es el momento. Me entraron ganas de ponerme de pie. Pasa que te tiran para abajo, pero no puedes moverte, ¿no? Nadie se puede poner de pie, ¿no? Pero y decir, el Señor os está avisando. Ay, Señor, pero todo el periplo de Pablo, hasta que llega a Roma, y luego ahí se tira años, años predicando sobre el reino de Dios. Pero fíjate, ¿no? La clave es esa, tenía un propósito. Cuando yo sé que tengo un propósito, puedo vencer las tribulaciones. Si de repente el diablo me engaña, ahí es donde viene lo emocional. ¿Por qué estoy sufriendo, no? Sí, pidiéndole cuentas a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues seguro que es por algo, algo positivo. Claro, en Romanos 8:28 dice, en los caminos de los que aman al Señor, todas las cosas ayudan a bien a aquellos que con un propósito fueron llamados. Con su propósito. Sí. Porque si no es, si quitamos el propósito de la vida, parecía que estamos haciendo apología del masoquismo. Pero, curiosamente, en el texto que estamos hablando habla de propósitos humanos también, ¿no? Y nos habla de predicación por envidia, ¿no? Y la verdad es que el que predica el Evangelio tiene que analizar qué es lo que le mueve a la predicación, ¿no? Aunque luego nos dice, por una causa o por otra has predicado Cristo y en eso se goza el Señor, sí, pero nosotros como predicadores del Evangelio tenemos que tener nuestros propósitos bien claros de por qué estamos haciendo las cosas. Otra cosa es que rebunde en el beneficio del Evangelio, pero personalmente el que predica por envidia no va a tener ningún beneficio de lo que está haciendo. Porque los propósitos o los motivos por los cuales hacemos las cosas también van a tener importancia. Y el Señor, como dice en la palabra, creo que es en Salmos, pesa los corazones, ¿no? Entonces, el motivo por el cual lo estamos haciendo es importante para Dios, más que el hecho concreto de lo que hacemos, ¿no? Aunque seamos utilizados incluso así, por contienda, por envidia, por intentar, honra, por dinero, eso es, por tantas por tantas motivaciones falsas
que a veces hay hombres que se ponen a predicar el Evangelio. Bueno, aquel que quiso echar demonios era por honra. Y no hay para ganar dinero. Dice, uy, pues nos vamos a forrar. ¿No? Echando demonios a la gente, que no hay cura para ellos. Para los endemoniados no había cura, ninguna. Bueno, ni la hay tampoco hoy. O sea, sinceramente, vemos claramente que los mismos psiquiatras y psicólogos no creen en los demonios, por tanto, ¿cómo van a liberar a los poseídos, no? Entonces, la motivación yo creo que es importante en cada acción que hacemos, ¿no? Pero más en las acciones que hacemos con el nombre del Señor detrás nuestro, ¿no? Porque no va o sea, aquellos que predicaban por envidia y por rivalidad, pues en un momento determinado aún Dios podía usarlo, porque Dios es soberano, sí. Pero evidentemente estos al final terminarían siendo pues lo que eran, nada, no aparecen sus nombres ni aparecerán porque no sirvieron para el propósito de Dios. Yo creo que sigue siendo otro de los detalles que le daban a Pablo la autoridad para decir, yo sé que el Señor va a terminar la obra en vosotros, porque no estáis predicando por envidia, vuestra motivación no es falsa, sino que tenéis una motivación verdadera en el Evangelio. Yo por eso decía que es importante que analicemos nuestras motivaciones de por qué nos subimos a un púlpito, o por qué hablamos con una persona, o por qué hacemos esto o hacemos lo otro, ¿no? Y entonces recibiremos la recompensa si nuestra actitud es la correcta, ¿no? Y aunque seamos utilizados, algunos dicen, no, este hombre está respaldado por Dios porque lo que hace tiene fruto. Bien, lo que está respaldado por Dios es la palabra de Dios. El mismo Señor les dijo a sus discípulos, lo que os dicen los fariseos, escucharlo y recibirlo, porque están sentados en la cátedra de Moisés. Pero no hagáis como ellos hacen, no tengáis las motivaciones que ellos tienen, porque esas no son reales. Pero lo que dicen sí es verdad, porque es mi palabra. Entonces, eso sí, pero y produce su fruto, porque es palabra de Dios, pero cuidado, la motivación por el cual hacemos las cosas. Claro, además se les llama hipócritas porque predican, pues porque son profesionales, porque tienen ese estatus, porque tienen esa posición económica y esa honra religiosa, pero no, como él dice, de forma voluntaria y por amor. Y por amor, que esa es la motivación que tenemos que tener los hijos y siervos de Dios, por amor a Dios y al prójimo, por amor a Dios, porque Él quiere salvar, no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y cómo se van a arrepentir si no hay quien les hable del Señor, del amor, de la buena nueva y del perdón, ¿no? Y de la salvación, y también pues por obediencia, por amor a Dios, por obedecerle, que Él quiere, que Él nos envía, que Él nos manda, ¿no? Y compasión por las almas. Evidentemente es terrible cuando tienes la revelación de lo que significa la condenación, pues te produce una compasión inmensa al Espíritu Santo de ese horror, cosa horrenda es caer en manos del Dios vivo en cuanto a ser ajusticiado, pero cosa gloriosa es caer en sus brazos, ¿no?, de amor. Y bueno, pues es un amor que lleva pues a dar la vida. Para mí el vivir es Cristo y la muerte es ganancia. Llega a decir pues que cada día muero. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. De tal manera que ese es el amor de Cristo. No hay mayor amor que aquel que da la vida por el amado, por el amigo. Y ese nivel de amor es el que Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. El antiguo era amar al prójimo como a nosotros mismos. El nuevo es amarle más que a nosotros mismos, hasta el punto de despreciar nuestra vida para salvar la suya, que es lo que hizo Jesús, claro. Y una vez más, pues vemos el valor del sufrimiento. Qué curioso. Los que huyen del sufrimiento por causa del Evangelio y por causa de Cristo, resulta que sufren mucho más, de forma horrenda, por causa del diablo, del mundo y del pecado. Y luego encima, el sufrimiento post-mortem, ¿no? Que ese sí que es terrible de plantearse. Y yo creo que Pablo descubre la gloria, cómo se va añadiendo ese peso de gloria en el currículum de un mártir, de un siervo de Dios que muere, que está dispuesto a afrontar lo que sea, claro, en la gracia.
en la gracia, si no, no hay quien pueda. Y cómo valora el resultado, las consecuencias. El fruto es avivamiento. El fruto del sacrificio es avivamiento. ¿Qué pasaba en los circos romanos? Mataban cristianos, pero en cantidades. Y llegaron a una conclusión de que cuanto más mataban, más había. Y Constantino se dio cuenta de eso. Lo que hizo Constantino es decir, esto no puedo acabar con todos estos. Esto es una, vamos, una progresión geométrica de crecimiento. Y entonces él paró. Y lo que hizo fue decir, voy a aprovechar este mover imparable para juntar. Y yo no sé eso de la visión de que había una cruz yo no creo, porque él no tuvo ninguna visión celestial de ninguna manera. Él mató después a su madre, hombre, por favor. Es que no podía tener una visión. Que va. No, si estaba muerto espiritualmente. Era un monstruo. Entonces lo que pasa es que fue muy astuto para unificar el imperio, cosa que después también ha querido hacer Carlos I y lo quiso hacer sobre todo Felipe II, porque una religión, ¿qué es lo que más une terrenalmente a los hombres? La religión. Curiosísimo, ya ves tú. Y eso es lo que va a hacer el anticristo, intentar unir con una religión sincretista, ¿no? a todos sus súbditos, ¿no? Y es lo que hizo Constantino. Y ahí es donde yo, pues es tremendo. A veces me imagino los padres, como se les llama, los padres de la Iglesia, como los llama incluso la Iglesia católica, ¿no? Jerónimo, el otro. Pues ahí, qué tremenda prueba. Resulta que pasan de la prueba del martirio, donde la gracia sobreabunda de forma gloriosa y donde Dios da un valor crístico. Es decir, lo mismo que Cristo, viendo el beneficio de su sacrificio, no escatimó nada. Pues ese mismo valor produce en los valientes, en los defensores del Evangelio. Y se multiplica el pueblo de Dios. Y cuando viene ahora, separa la persecución y el martirio. ¿Y cuánto duraron hasta la asimilación? Esto es alucinante. Se los comieron con prebendas, con honras, y fueron cediendo y cediendo, incluso con un pensamiento de decir, bueno, es que vamos a ver, se va a convertir el emperador, la madre del emperador, aquí se convierte todo el mundo. Mentira. Ellos se convirtieron al mundo. Conviértanse ellos a nosotros, no nosotros a ellos. Y eso es lo que también ese espíritu quiere proclamar aquí, Cuando la Iglesia tiene tribulación, cuando la Iglesia sufre, ahí el amor de Dios se desborda, y el avivamiento, y la gracia sobreabunda. Es tremendo Pablo, ¿verdad? Diciendo, no sé cuál va a ser el resultado final, pero lo que sí sé es que vuestra oración y la administración del Espíritu va a llevar a mi liberación, ya sea para un lado o sea para el otro, ¿no? Pero dice, pero sé que quedaré por causa de la necesidad vuestra, ¿no? Esa confianza, dice que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Esa confianza que tenía Pablo le hacía invencible, ¿no? Es decir, y es parte del Evangelio que el Señor predicaba, porque produce siempre el beneficio en la vida de uno, ¿no? Y Pablo lo tenía claro y lo expresa claramente dentro del contexto de la iglesia de Filipo, ¿no? Pero diciéndoles, mira, esta es la actitud que yo tengo y esta es la actitud que debemos de tener como cristianos. Es decir, el enemigo no tiene nada que hacer contra nosotros. Cuando el Señor enseñaba, no temáis al que pueda matar vuestro cuerpo, sino aquel que pueda echar vuestra alma al infierno. Yo a veces pregunto, ¿no? En las iglesias les pregunto, ¿quién puede echar vuestra alma al infierno? Y
y enseguida sale alguno el diablo. Y si el diablo pudiera hacerlo, ya nos había echado hace tiempo a todos, pero no puede. Él no puede hacer eso. No es el juez, él lo único que puede ser es el carcelero, pero no el juez. ¿Y quién puede echar? El Señor. Y por eso dice, ¿a quién temer? Temerle a Él. Porque no puede el diablo, como no podía con Job, no puede el diablo tocarnos si Dios no permite. Y si Dios lo permite va a ser para nuestro beneficio, porque nos ama. Y esa era la convicción que tenía Pablo. Decía, mira, yo no sé cuál va a ser el resultado, pero sé que va a ser mi liberación y que no voy a ser avergonzado en la decisión que Dios tome con respecto a mi vida. Esa confianza en una persona, lo que decía antes, la hace invencible, porque vayan las cosas en un sentido, vayan en otro. Bueno, yo imagino que ese mismo sentimiento tenía José cuando estaba allí en la cisterna que le habían echado sus hermanos. Yo estoy convencido de que tenía el mismo sentimiento. Dice, Señor, mi vida está en tus manos. Y el creyente que tiene esa convicción, Señor, mi vida está en tus manos, cuando tú te presentas delante del Padre en la oración de Juan 17, ¿no? Dice, ninguno de los que me diste se perdió. Es decir, nuestro Señor no es un patán que se le pierden las almas, sino que al que tiene en su mano, al que se deja agarrar por Él, no se pierde. Es decir, todo lo que ocurra, Dios tiene control y Él va a estar trayendo el beneficio de su propósito. Es decir, es mucho más allá, ¿verdad?, que el que nosotros nos esforcemos en hacer el propósito de Dios. Él mismo lo va a hacer en nosotros porque vamos a participar con Él. Fíjate que José tenía una visión celestial. Claro. Había visto nada menos que las espigas doblándose ante la suya. Había visto hasta el sol y la luna inclinándose delante de él. Entonces, toda esa visión era celestial, era divina. Y él era un hombre de fe. No tuvo la prudencia de callarla, que la tenía que haber callado delante de sus hermanos, porque no estaban preparados para asumir esa excepcionalidad, esa revelación tan sublime en José. Y eso demuestra que se mantuvo sin queja, sin murmuración contra Dios al estar vendido por sus hermanos que primero querían matarlo, porque si no, ¿cómo podía haber soportado la tentación de la mujer de Potifar? ¿De qué? Solo por gracia podía haber resistido, porque además sabía que resistir esa tentación pues le iba a suponer no solo ya el privarse de esos lujos y de esas carnalidades de alto nivel, sino que encima el palo, como así fue. Bueno, pero esa circunstancia le llevaba al palo de todas formas. De todas formas, pasara lo que pasara, sí. Pero por supuesto, pero en cualquier caso, él no hubiera podido, no habría tenido la gracia de caer en de librarse de los encantos de esa mujer. Y luego en la cárcel, ¿cómo podría él ganarse el respeto del carcelero, como se lo ganó, y de los demás presos? Solo porque seguía esforzándose en la gracia, seguía viviendo en la gracia en medio de toda la tribulación. Y aún así allí tuvo las revelaciones de los sueños que tuvieron el copero y el panadero. Y entonces, ¿qué significa? Que la gracia se mantenía aún estando preso, ¿no? Es un caso, desde luego, muy parecido con el de Pablo, ¿no? Y aquí lo que me llama también mucho la atención, el versículo 27, que os comportéis como es digno del Señor, es el deseo que hace Pablo a todos los filipenses, y para que pueda oír de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, la unidad. Y que combatiendo juntos, unánimes por la fe del Evangelio. Es decir, esa unidad de un mismo Evangelio, una misma doctrina, un mismo Señor, un mismo bautismo, un pan, de la que habla Pablo también a los Efesios en el capítulo 4, es lo que les desea. Porque está claro que si no hay esa unidad, no permanecería viva la iglesia de Filipenses, porque un reino dividido contra sí mismo no permanece. Y para mí esa recomendación final de este capítulo es, más que deseable para nuestro ministerio y para los ministerios de nuestro tiempo, que están sufriendo muchos de ellos, muchos sufren división. Vamos al versículo 21 a ahondar en una de las afirmaciones más importantes, porque el apóstol Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Parece una contradicción, ¿no? Es de las contradicciones del Evangelio, ¿verdad? Pero Jesús mismo enseñó eso. El que no pierda su vida por causa de mí, o realmente la perderá. Y el que esté dispuesto a perderla por mi causa, se la gana. Son las contradicciones, las situaciones antinaturales, ¿no?, del Evangelio, que van en contra del pensamiento natural. instinto de supervivencia que el ser humano tiene, ¿no? Es decir, ¿cómo va a ser ganancia la muerte? La muerte no puede ser ganancia, tiene que ser pérdida, porque uno pierde la vida. Sin embargo, aquí no está hablando, yo no creo que está hablando expresamente de la muerte, de la muerte física, sino que está hablando del estar dispuesto a morir, ¿no? del morir cada día, ¿no? Es la ganancia, aunque también hace referencia a esa muerte porque... El siglo XXII. Sí, porque habla de que prefería estar con Cristo, pero que la ganancia en la muerte está en la muerte al ego, en la muerte a mis intereses, a mis formas de hacer y de ser, ¿no? Y por eso dice, para mí el vivir es Cristo, ¿no? Vivir en Él, en la forma... Vale, y también hay que pensar, porque hay que ya quitarle a la muerte la fuerza que ya no tiene. Sorbida eres muerte. En victoria, ya. En victoria. Entonces, es ganancia, es importante, si ganancia entendemos en que Cristo. el morir biológicamente y partir con el Señor es ganancia. Eso sí. Nosotros ganamos porque pasamos a la gloria de Dios, dejamos de sufrir, no hay calor, no hay frío, no hay enfermedad, no hay dolor, no hay traiciones, se acabó a gozar. Esto es así de claro, es ganancia, pero... No perdía la perspectiva de la eternidad, que es lo más importante, Claro, después de todo. Porque es que, en una palabra, uno de los problemas más graves que tiene el ser humano es no superar la tragedia y la repugnancia de la muerte. Y muchos cristianos no lo superan y no se dan cuenta de que es ganancia, se acabó. Que dice que Dios incluso a los justos se los lleva porque dice, basta ya de sufrir, ¿no? De alguna manera ya has Pero sufrido dice bastante, ¿no? que hermosa es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Exacto. Entonces, los seres humanos vemos la muerte como una tragedia. Como una tragedia. Sin embargo, en Cristo Sí, Jesús... yo ese nivel es el que quería, lo que está queriendo explicar antes, que humanamente, naturalmente, dices, la muerte es una pérdida, porque es perder la vida. Y es la tragedia no nos olvidemos que la muerte es la consecuencia del pecado. Y en ese aspecto sigue siendo una pérdida, salvo aquel que tiene la esperanza de la vida eterna por lo que estás diciendo tú, ¿no? Pero lo demás, humanamente, naturalmente, esta apreciación choca con toda la filosofía de la época y dice, bueno, esto es una revolución, pero loca, es una locura, ¿no? Es contra natura, es la antípoda del pensamiento y del humanismo, y de la filosofía y de incluso de las religiones. Pero también en este tiempo, porque en este tiempo hay un evangelio que se predica para aquí y ahora. No olvidemos eso. O sea, hay corrientes teológicas que nos invitan a creer que el evangelio en sí mismo tiene una función, que aquí y ahora seamos felices, que aquí y ahora todo nos vaya bien, que aquí y ahora seamos exitosos. Y Pablo lo que está diciendo es que no es así, porque lo que Pablo está diciendo es, por mis tribulaciones hay un avivamiento y estamos predicando más el evangelio. Es lo que está diciendo en definitiva. Y además dice, pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. De ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario para vosotros, por causa de vosotros. Ahora, el evangelio de la eternidad, el evangelio hay que volver a recuperarlo, porque al final, entre el miedo a la muerte, que es una realidad, porque la muerte es un enemigo, efectivamente, y por otro lado, en las nuevas doctrinas que nos hablan de que todo es aquí, es decir, yo oro para bendición aquí, yo voy por aquí por allá para el beneficio mío y de los demás.
Pero Pablo, su beneficio, él está en la cárcel, por tanto no tiene tampoco un gran beneficio humano en ese momento, pero él está siendo consciente, es muchísimo mejor estar con Cristo. Porque efectivamente la muerte es un enemigo. Lo que la palabra de Dios nos invita a creer es que traspasaremos la muerte y que llegaremos a la vida. Porque lo que Cristo ofrece es vida eterna, ¿no? Salvación. No, por la fe está vencida. Ahí está. Pero Sorbida, pero además que dice que nunca verá muerte el que guarda mi palabra. Es decir, que el ángel de la muerte, que eso es el terror, que aparezca el ángel de la muerte a llevarse el alma, como en el caso del rico, la palabra del corazón. Pero el ángel de la muerte no viene a por las almas que abandonan sus cuerpos biológicos de los siervos del Señor. ¿Quién viene? Vienen los ángeles del Señor para llevarlo en gloria. Como cuando murió Lázaro, es un símil claro de cuál es el fenómeno. Así que ni siquiera se le ve el rostro a la muerte, ese terrorífico y espantoso demonio, porque es un demonio. La muerte y el Hades son dos principados diabólicos, los últimos que serán echados al lago de fuego. En cualquier caso, yo creo que son las dos vertientes. Desde el punto de vista espiritual, mi amor por Cristo y mi anhelo de estar con Cristo, de estar en la gloria, porque no olvidemos que él había viajado al cielo. Que claro, cuando tú te imaginas viajar al cielo y ver la gloria y cosas que no pudo ni explicar porque no las iban a recibir, dice, yo aquí me quedo. Había tenido una experiencia espiritual, Una experiencia gloriosa. Sobrenatural. Yo aquí me quedo, pero esto sí que es la gloria. En gloria esté, ¿no? Cuando me dicen en gloria esté o en gloria está. Descanse en paz y en gloria esté. Pero yo tuve una pequeña experiencia así, ¿no? En una traslación, pero te digo, es que mi suegra, por ejemplo, estuvo muerta y mi esposa llegó y la encontró muerta. Una parada cardíaca, una hipotimia fulminante. Y ella experimentó claramente cómo salió de su cuerpo y vio una luz tan maravillosa que no quería volver de ninguna manera. Una luz que enamoraba, dice que era mucho más fuerte que el sol y no cegaba y que enamoraba, y que invadía, irradiaba un amor, un calor, una paz, un gozo, una tranquilidad impresionante. Y pum, y volvió, ¿no? Porque mi esposa se puso a orar por ella. Pero evidentemente Pablo tenía la comunión íntima con el Señor y sabía, no tenía ninguna duda, no sé, de lo que hay después de partir de aquí, ¿no? Pero, por otro lado, también está hablando de lo que es la muerte diaria. Es decir, que el morir es ganancia cada día que muero por los demás. Y el vivir en la carne, es decir, mantenerse en este cuerpo biológico por causa del ministerio, porque así pueden más personas escuchar el Evangelio, más personas pueden ser salvas y así puede seguir ministrando para discipular y hacer crecer, edificar a la Iglesia, que es el propósito de todos los ministerios, ¿no? Así que estoy en estrecho y prefiero quedarme porque sé que aquí soy más útil. Allá voy a gozar, pero allí no voy a ser tan útil como soy aquí. Qué curioso. Sí, también es interesante que al decir estar con Cristo es muchísimo mejor, también está, igual que el propio Pablo en otra ocasión va a decir muertos al cuerpo, presentes al Señor, nos habla también de una consciencia inmediata después de la muerte, no de un estado, diríamos, etéreo o de sueño inconsciente o simplemente de vagar un poco al estilo griego, las almas de aquí para allá, sino que claramente habla de una realidad. Muerto al cuerpo, dice Pablo, lo cree firmemente, porque efectivamente dice, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, pero una cosa, si yo he estado allí y lo he visto. Ahora, él dice, es muchísimo mejor estar con Cristo. Y esto también es una palabra de ánimo que debemos recibir, pero también debemos dar a aquellos que o bien por una enfermedad, o bien por la vejez, o bien por otras circunstancias, pueden estar viéndonos hoy y tener diríamos, ese temor a la muerte. Si tengo a Cristo, tengo vida. Y nada ni nadie me va a separar de la vida de Dios. Dice la palabra misma, Dios es Dios de vivos, no de muertos. Es decir, por eso Pablo puede decir, si sea de una manera o de otra, está claro que tengo victoria. Para mí vivir es Cristo
Y el morir ganancia, por tanto, yo soy victorioso de una u otra manera. Bueno, no tengo miedo, vamos, Exactamente. que no me voy a, no, que ese tema no me Y va no a solo frenar. y no solo no tiene miedo, sino que es enfático. Sí, sí. Porque no es solamente decir, y esperamos, y consideramos, y oramos para ver, porque esa gloria cómo será. No, no, él tiene clarísimo, estar con Cristo es muchísimo mejor. Y esto es una palabra también de ánimo a aquellos que estén cerca de esa situación. Porque el Evangelio es vida y que es capaz de romper a la muerte. El Cristo resucitado está vivo y dice aquí estar con Cristo. Está hablando del Cristo resucitado que vence a la muerte. La palabra de ánimo también para todos, pero también para aquellos que estén en momentos difíciles. Hay un último pensamiento que dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creéis en Él, sino también que padezcáis por Él. Es decir, les dice, sois una iglesia tan buena, tan fetén, que el Señor os ha concedido que vais a poder padecer por Él. Que en definitiva es un privilegio que incluso Pablo en otras ocasiones también lo dice, del privilegio de sufrir, ¿no? de haber tenido la posibilidad de sufrir o de completar los sufrimientos de Cristo, dice, ¿no? Y les dice, a la iglesia le profetiza diciendo, se os ha concedido la posibilidad de sufrir por el Evangelio. Digo que nos queda muy poquito tiempo, por eso que teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que oís que hay ahora en mí. Así que alguien diría, le está dando la maldición gitana. No, os va a pasar lo mismo que Sí. me ha pasado a mí. Por eso a mí me pero para gustaría bendición. investigar qué ha pasado después. Probablemente esta iglesia, al ser tan bendecida, ungida y con ayudamiento, lógicamente los poderes fácticos del mundo se vuelven contra ella. Y habrá tenido las mismas persecuciones que tuvo Pablo, tendría esa iglesia en particular, ¿no? Y porque es que conlleva, os es concedido el privilegio. Sí. Y por eso pues gozaos y alegraos cuando os persigan. Y lo malo es que os persiguieran porque sois unos bandidos, pero si os persiguen por causa del Evangelio y de Cristo, grande galardón. Jesús dijo, si con el árbol verde hicieron estas cosas, hablando del mismo, de lo perseguido que fue él en su ministerio, de las injusticias que pasó, de los malos momentos que pasó, le dijo a los discípulos, ¿cuánto más harán con vosotros ramas secas? Y a aquellos que queremos ser discípulos del Señor, evidentemente tendremos que ser considerados como esas ramas, ¿no? Si con el Rey y Señor hicieron esto, ¿qué tendremos que esperar cada uno de nosotros? De esta manera hemos llegado al final del programa de hoy. Queremos dar gracias a nuestros hermanos Miguel, Ángel, Ramón. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Y queremos continuar ya con el capítulo 2 del libro de Filipenses la próxima semana, Dios mediante, y queremos esperarlos. Y recuerden, somos esas ramas secas, todos y cada uno de los que queremos ser discípulos del Señor. Y si el Señor padeció por causa de extender el reino de los cielos, a todos aquellos que queremos hacerlo, también tendremos que pasar por esa situación. Que el Señor les bendiga.